Dime, hijo. Entendiendo que... Habla alto, por favor, porque así se te graba la pregunta y no la toques repetir. Entendiendo que la realidad es una proyección de una conciencia colectiva, Sí. y que nuestra alma puede acceder a esa conciencia, hay un nivel superior a esa conciencia que son los registros akáshicos. A ver si nosotros podemos voluntariamente entrar a esos registros akáshicos. Bueno, vamos a ver. Hijo, gracias por la pregunta. La pregunta que tú me haces, la repito para que se grabe por si no se ha oído bien o se ha grabado. Lo que tú me preguntas, lo que me dices es, claro, dentro de la conciencia hay distintos niveles, los campos akáshicos engloban todos los niveles, ¿ok? Y tu pregunta es si se puede voluntariamente entrar en los campos akáshicos, ¿no? Bien, vamos a ver. Voluntariamente no. Porque nuestra percepción humana, ¿verdad?, no da para eso. Hay muchas cosas en el universo fuera de nuestra percepción humana. La primera cuestión es que nosotros, lo primero que usamos para percibir son los sentidos, ¿no? Pero incluso en el mundo de los sentidos hay muchas realidades que se nos escapan a las franjas que podemos captar. Por ejemplo, los sonidos, no sé qué, ultrasonidos, los rayos ultravioletas. Hay animales que sí los captan, pero nosotros no. Entonces, igual que tenemos un rango de captación, ¿no?, en los sentidos humanos, fíjate que a veces para poder captar cosas tenemos que usar extensiones de los sentidos, como puede ser un microscopio o un telescopio, o ¿sabes?, porque no llegamos a... Entonces, hay personas que tienen la capacidad de leer los campos akáshicos. Eso es una de las capacidades que podemos llamar paranormales o parapsicológicas, igual que hay otras personas que tienen la capacidad de clarividencia o de telepatía, o digamos, la capacidad de leer los campos akáshicos es una capacidad parapsicológica como las otras. Lo que te puedo decir al respecto es esto: todos los místicos, sin excepción, todos ellos, tienen alguna capacidad parapsicológica. Normalmente la capacidad parapsicológica que suelen tener los místicos es la capacidad de ver el nivel de conciencia de otro. ¿Ok? Entonces, sin embargo, hay veces que personas normales y corrientes tienen ciertas capacidades parapsicológicas. El tener una capacidad parapsicológica no garantiza que tu nivel de conciencia sea muy alto. Prueba está que hay muchas personas que tienen esa capacidad pero que luego no saben usarla bien. No sé si explico, ¿no? O hacen líos al usarla o lo que sea, o provocan más follón que paz, ¿no? Pero lo que sí es verdad, esto es una paradoja, o sea, el tener una capacidad parapsicológica no garantiza que detrás haya un nivel muy alto de conciencia. Pero lo que sí es verdad también al mismo tiempo es que si el nivel de conciencia es muy alto, suele haber alguna capacidad parapsicológica asociada. Gonzalo, sí. Yo había entendido por Gerardo y Sí. con el curso de Ana María que cuando tú llegabas a cierto nivel de conciencia, Sí. a un nivel de conciencia pues mucho más elevado que el 4 y que el 5, es donde empiezas a tener acceso a esos registros akáshicos, porque ya tienes el nivel de conciencia de comprender, porque en esos registros akáshicos están también todas tus vidas pasadas y todo, claro. Cuando fuiste ignorante Sí. y mataste a alguien, Sí. cuando todas tus vidas pasadas, o sea que sin la capacidad parapsicológica, llegando a esos niveles altos de conciencia, bueno, he entendido que todo el mundo que llegara a ese nivel de conciencia sí iba a poder tener acceso. Gracias por la pregunta. Yo creo que tú y obviamente Ana María tenéis toda la razón en lo que decís, pero no es diferente de lo que he dicho yo. Okay. O sea, porque lo que tú estás hablando es del acceso generalizado y natural, sí, por supuesto, por eso hay que esperar a que sea más alto el nivel de conciencia. Lo que yo he dicho es que sin ese desarrollo natural alto que le lleva a todo el mundo a poder hacerlo, a veces se da el hecho de que unas personas de menor desarrollo, por tener ese poder, de hecho yo conozco personalmente a personas que están, en mi opinión, en el tercer nivel de conciencia, pero que tienen esa capacidad. Claro, a lo mejor esa capacidad no es tan infalible como sería en el caso que tú dices de los niveles altos, no sé si me explico, ¿no? A veces también, el propio Gerardo creo que nos dice en sus talleres
que a veces los propios maestros o los seres no físicos te muestran de vez en cuando algo cuando ellos creen que tú estás preparado tal, aunque todavía no tengas desarrollada la capacidad de leerlos infaliblemente tú por ti mismo porque ya tengas ese nivel de conciencia, ¿no? La regla es la que tú dices, la capacidad generalizada para poder hacerlo lo que tú dices, pero a veces se da que en niveles inferiores puedes tener esa capacidad. Esa es mi opinión, puedo estar equivocado, es mi opinión. No tiene sentido. Sí, sí. Gracias. ¿Cómo puedo hacer para aumentar mis virtudes? Uy. Pues no, la pregunta es muy buena. O sea, yo creo que todo proceso espiritual de elevación se asienta en 3 patas, ¿vale? Entonces, la primera pata es la información correcta. La segunda pata es el entrenamiento en esa información, ¿ok? Yo te voy a dar una enseñanza al respecto, porque es un tema que quería haber tocado y que no me dio tiempo y no toqué. Y la tercera pata es la gestión de la energía, ¿ok? Entonces, si tú quieres aumentar tus virtudes, tú tienes que aumentar tu información sobre esas virtudes, ¿vale? Lo segundo que tienes que hacer es practicarlo, ¿ok? Porque claro, si no, sabes acerca de algo, pero no te conviertes en ese algo, ¿no? Y lo tercero que tienes que hacer es gestionar bien tu energía para que tengas la energía para poder hacerlo, ¿ok? Son las famosas 3 patas del crecimiento integral, ¿verdad? Y fíjate lo que dicen las enseñanzas espirituales al respecto. Buda siempre nos aconseja que vayamos por el camino de en medio, ¿ves? Jesús, arregla tu vida antes de ir al templo, ¿ok? Las 2 primeras patas consisten más en arreglar tu vida, la tercera pata consiste más en ir al templo, ¿ok? Entonces, la pata de la gestión de la energía incluye cosas como la dieta adecuada, dormir adecuadamente, hacer ejercicio, ir a misa o no, o mantras, o depende de tu religión, orar, meditar. Todo eso forma parte de la tercera pata. Y eso te elevará tu energía. Claro, si te eleva la energía, podrás recibir sabiduría. Acuérdate que en otras charlas hemos dicho que todo el universo está hecho de energía más información, o energía informada. Y que de la misma manera que en esta botella yo no puedo meter 2 litros de agua, porque si lo intento se rebosará el agua, si yo intento meter mucha información en una energía de lenta vibración, no la va a contener, no puedo. Si yo quiero meter más información, tengo que acelerar la vibración. Acuérdate lo que te dije antes del Kybalión, la enseñanza del Kybalión. Si quieres trascender, aumenta tu vibración, ¿vale? Entonces, si tú quieres aumentar tus virtudes, tienes que aumentar tu vibración. Si aumentas tu vibración, tienes que hacerlo con esas 3 patas. La información correcta te aumenta la vibración. La práctica de la información correcta te lleva a la paz y por lo tanto te aumenta la vibración. Ahora mismo, fíjate, si cualquiera, no sé si hay algún ingeniero en esta sala, si lo hay que levante, o sea, pero tú, perfecto. Pues mira, hay un camino, tú también, hay un camino para hacernos billonarios inmediatamente. A ver si somos capaces de inventar una máquina que enchufemos al ombligo de las personas y que les subamos artificialmente la vibración. Y ya verán los contentos que están. Nos la compran al precio que sea. Si somos capaces de producir esa máquina, we're done. Pero esa máquina no existe hoy. Por lo tanto, la única manera que tenemos de aumentar nuestra vibración es aumentar nuestra paz. Acuérdate del triángulo que siempre os hablo, ¿no? Y la palabra comprensión, y la palabra paz interior, y aquí arriba energía vital. Más comprendo, más paz, más energía. Más energía, más puedo comprender. Para arriba. O lo hacemos al revés, para abajo. No comprendo, no tengo paz. No tengo paz, baja mi energía. Baja mi energía, puedo comprender todavía menos. ¿Me explico? Eso pasa, por ejemplo, en los estados depresivos, ¿no? Entonces, apóyate en esas 3 patas para aumentar tu virtud. Más enseñanzas, fíjate, el Tao. Lo que dice el Tao al respecto. Para convertirte en el Tao, para de una vez de pensar y para de hablar y empieza a practicar. Por ejemplo, dice el Tao, ¿quién puede aprender a ser un buen jinete solo hablando de caballos? ¿Me explico? Entonces tenemos que... Ahora, si empezamos a trabajar mucho en la dirección equivocada, también es un problema.
Por eso es importante también la primera pata, información correcta. Entonces, desde mi punto de vista, esto es una información más correcta que la que me dieron a mí a los 20 años. Como la información es más correcta, el entrenamiento que yo he hecho en esto ha sido más eficiente que en lo otro. ¿Me explico? Y por lo tanto me ha llevado más a la paz en menos tiempo que estar trabajando mucho en la dirección equivocada, que me ha pasado muchos años. No sé si te he contestado. Yo. Por favor. Voy también. Sí, dime. Voy a tratar, bueno, mi nombre es Lorenzo. ¿Cómo estás? Voy a tratar de sembrar una inquietud, Sí. más que una pregunta. Okay. Bueno, he estudiado teología, Uh-huh. filosofía, y realmente te admiro y te felicito porque me rebasa, por lo menos has tocado muchas elevaciones que yo con bastante esfuerzo he logrado y las has sabido tocar o las has tocado. Ahora, hay una cuestión aquí que yo también lo he meditado, lo he reflexionado, más que meditado, meditación es una elevación, lo he reflexionado. Y es que todo cuerpo científico es un conjunto de conocimientos lógicamente demostrados, sí, lógicamente ordenados, sí, entonces van creciendo sí, los aportes de la psicología, sí, sí, los aportes de la biología y todos los discursos comienzan a alimentarse uno entre otros, sí, sí, y son demostrables. sí, La religión también, sí, pero los temas que tocan no son demostrables con el mismo método científico. claro. Entonces, todos estos esquemas y cuerpos doctrinales científicos están bien armados con silogismos, Sí, sí, y con la lógica. Primero una terminología, de acuerdo a todo, vamos a usar este término para determinado sentido, etcétera, etcétera. La lógica se divide en material y formal. sí, Hay una que simplemente arma cómo funciona, estudia si está bien. Todo animal verde es hombre. sí. Yo soy un animal verde, yo soy hombre. He llegado a Sí, 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 entiendo. La otra lógica se detiene, dice las premisas, no me lo tomo, no me interesa la conclusión, aunque sea verdad. Yo he encontrado en muchas religiones sofismos, Sí, que son estas conclusiones verdaderas, sí, pero con absurdas premisas. sí. Yo pregunto, si nosotros vamos reflexionando a un principio y después nos encontramos, voy a terminar rapidito, Sí. nos encontramos delante de una verdad, que el entendimiento llega a una conclusión Sí. de que el tiempo no es eterno y que antes que el tiempo tuvo que tener un inicio y que antes que eso Sí. existía algo Sí. o alguien. Sí. La religión católica dice que es Dios, Sí. que es independiente de eso. Sí. Entonces, ¿dónde comienzo? Bueno. Entonces, espera, te digo ahora. Ya termino con esto. Sí, sí, no. ¿Dónde está en este esquema? Quiero sembrar esta inquietud. Sí, sí, sí. Entonces, surge una cosa, la religión católica Sí. se basa en la revelación. Sí. Y las revelaciones son las premisas primeras para la formación de todo el cuerpo doctrinal Sí. que les Sí, sigue. sí. ¿Y dónde está? Por eso Sí. hemos hablado de la gracia y todo Sí. esto. La religión católica es la única que tiene los sacramentos como fuente de gracia. Sí. Entonces son cosas que ya rebasan al entendimiento. Eso es lo que yo veo que como que no lo encuentro. No te preocupes, que eso se explica bien, y gracias por tu pregunta. O por tu inquietud, más que pregunta. Bueno, vamos a ver. Yo te contestaría así, ¿vale? Hijo mío, tampoco sé si estaré acertado. Eso como yo te contestaría, ¿no? Vamos a ver. Primero, hay que entender bien lo que es ciencia. Porque hoy, por la palabra ciencia se entienden dos cosas distintas. Claro, tu pregunta ha sido amplia por etapas y tengo que contestarte a varias cosas en la pregunta, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya sabes que los filósofos de la ciencia están peleados
por decir que es ciencia y que no es ciencia, ¿no? Aunque están ganando ya los de un bando, ahora es este, ¿no? Ahora, por ciencia entendemos dos cosas distintas. Por ciencia entendemos, por un lado, ciencia empírica. Ciencia empírica significa ciencia con la que podemos experimentar. ¿Me explico? Y ciencia empírica realmente solo es la física, porque incluso la química está basada en la física y las matemáticas no serían una ciencia empírica, porque nadie ha podido pesar ni medir un número, ni olerlo, ni saber de qué colores. ¿Ok? Por lo tanto, los filósofos de la ciencia hoy dicen que ciencia es todo conocimiento válido al que se llega usando el método científico, aunque no puedas experimentar. Prueba de eso es que yo, cuando voy a la universidad en España, me encuentro un edificio que dice Facultad de Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias del Derecho o de la Educación, ¿vale? Entonces, un empiricista se pegaría un tiro con eso. ¿Pero cómo va a ser la ciencia de la economía o la psicología una ciencia? Entonces, hoy se entiende por ciencia un aspecto más amplio de la ciencia, porque si no ya no se podría seguir experimentando con las realidades que se están estudiando, por ejemplo la consciencia, ¿vale? Y a ver cómo estudias empíricamente la consciencia. O incluso, cómo estudias empíricamente los pensamientos. Imposible, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Vamos a tener claro qué significa ciencia antes de seguir hablando. Segundo, el problema de los sofismas, los silogismos, los dogmas y todo eso, es que son conceptos, ¿verdad? Y fíjate lo que te decía la enseñanza del Bhagavad Gita y lo que te dice el Evangelio y lo que te dice el Tao. Te dice, todos los conceptos son provisionales por naturaleza, ontológicamente, porque todos los conceptos son dependientes del contexto. Hay un refrán de la filosofía, tú que lo has estudiado, que dice que ninguna persona puede pensar fuera de su contexto. Puede intuir fuera del contexto, pero no pensar fuera del contexto. Por eso todas las revoluciones del conocimiento se hacen o desde la contemplación, intuición, o desde la ciencia, nunca desde la filosofía. La filosofía intenta dar sentido a lo que se descubre por la ciencia o por los ojos de la contemplación, ¿vale? Entonces, es verdad que todo conocimiento lógico se basa, como tú muy bien has dicho, en unas premisas. Si no parto de una premisa, no puedo seguir razonando, ¿no? Parto de unas premisas. Aquí la cuestión no es tanto que sea incorrecto el silogismo, como tú has dicho, o sea, el desarrollo del razonamiento a partir de la premisa. Cuando se cambia un contexto, lo que significa es que cambiamos las premisas. Claro, y al cambiar las premisas, todo el edificio que hayas construido sobre las premisas antiguas se cae. Es como si un edificio le quitan los cimientos, se cae. Ya puede estar construido muy bien de la planta 1 hacia arriba, como le quiten los cimientos, se hunde. Un cambio de contexto significa un cambio de premisas o un cambio de cimientos. Por ejemplo, si yo pienso que la realidad es material, esa es una premisa, y desde ahí sigo ya razonando. Ahora, si yo pienso que la realidad es espiritual, es otra premisa diferente. Y entonces los razonamientos que haga a partir de ahí serán distintos a los que haga a partir de la otra. No sé si me explico, ¿no? Entonces, todo cambio de contexto significa un cambio de premisas. Y estoy de acuerdo contigo que lo más difícil, en mi opinión, dentro de la filosofía y todo eso, es acertar con las premisas. O sea, porque luego el razonamiento correcto ya sigue unas reglas de la lógica que todos conocemos y que con la mente se pueden seguir. Pero la premisa no se ve con la mente. Y fíjate que la ciencia incluso también va cambiando de contexto. Por ejemplo, la física clásica creía en la realidad material y negaba la realidad sutil. La teoría de la relatividad empezó a cambiar eso y la física cuántica lo destrozó. Entonces, claro, si yo no sé física cuántica, yo estoy alto. O sea, fíjate que estaba comiendo el otro día con una persona que a mí me parece muy inteligente, un empresario experto, y me dijo una cosa que me llamó la atención, ¿no? Me dice, Gonzalo,
Digo, tú habrás observado que todos nosotros usamos toda la tecnología moderna todo el rato, los móviles, el no sé qué, el iPad, esto, aquello. Dice, pero nuestras mentes están en el siglo pasado, están en la física clásica. ¿Explico? Entonces, la física te puede cambiar las premisas, ¿no? Si te cambian las premisas, tienes que hacer un razonamiento nuevo, estoy de acuerdo contigo, total. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la moral, ¿no? Claro, o sea, tú puedes ser Tomás de Aquino y hacer un tratado de moral así de gordo, suma teológica, no sé qué tal. Ahora, tú eres San Agustín y tu tratado de moral es así de pequeño como el de Jesucristo. Ama y haz lo que quieras. O sea, ¿qué mejor que eso? ¿Qué más necesitas? En definitiva, ama y haz lo que quieras significa no hagas nunca nada a nadie que no te gustaría que te hicieran a ti. No necesitas más moral que eso. Ahí está incluido todo. Ahora, podemos volvernos locos con el objeto, el fin, las circunstancias, ¿sabes? Si hacemos aquí un molotov tal, pero como decía San Pablo, la verdad os hará libres de todo, de eso también. Entonces, el alto nivel de conciencia te cambia todo, ya no necesitas códigos morales externos, ya la integridad está dentro, ¿me explico? Ya no tienes que andar razonando tanto. Precisamente, yo creo que la respuesta a tu pregunta está aquí. Los seres humanos tenemos tres maneras de recibir inputs, ¿no? Una es el instinto, otra es la razón y otra es la contemplación, ¿ok? La intuición, lo mismo. Fíjate que la intuición es post-racional, mientras que el instinto es prerracional, ¿ok? Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que empezar a abandonar es a usar la mente como única fuente de conocimiento. Porque si usamos la mente como única fuente de conocimiento, nos enfrentamos a todos esos problemas que tú has apuntado perfectamente. Lío con las premisas, lío con los sofismas o no, me explico, lo que sea. Eso es toda una actividad mental. En el momento que tú contemplas, se acabó el problema. Porque siempre aciertas con las premisas. Si algo tiene la experiencia cósmica, mística o la iluminación, es precisamente el acierto con las premisas. Fíjate que una persona iluminada no será capaz de decirte que el agua es H2O, porque eso es un detalle de la ciencia, eso es contenido, no contexto, ¿no? Pero una persona iluminada te dirá rápidamente, mira, todo es uno. Digas tú lo que digas, pienses lo que piensas. O una persona iluminada podrá hacer esto con un filósofo. El filósofo empieza a hablar y a razonar, y el iluminado le dice, por aquí vas mal. Y el filósofo, pero ¿cómo voy mal? Si tú qué sabes, vas mal. ¿Me explico? Eso puede hacer un iluminado. Es una certeza de contexto, de premisa. Eso es realmente lo que distingue la iluminación de la erudición. No sé si te he contestado bien tu pregunta, que no era fácil, pero... No, ¿qué? Me vuelve a sorprender el ejercicio. ¿Qué? Gracias. Muchas gracias. Sí. Una pregunta, ¿quién estableció los niveles de conciencia? Dios. ¿Y cuáles son los niveles de conciencia? Exacto, pero ¿cómo no sabe que existen esos niveles de conciencia? O sea, ¿quién supo en la Tierra y supo dividir los niveles de conciencia? Bueno, vamos a ver. De alguna manera existen los niveles de conciencia, se hace mucho, hasta Platón habló de ello. Plotino, por ejemplo, fue el primero que habló de ello y fue un discípulo de Platón, ¿vale? Pero ya un estudio moderno, un estudio, digamos, ya científico, como dice nuestro amigo, ¿no? Más con detalle, con verificación, con tal, eso se ha hecho recientemente, yo te diría en los últimos 30 años, ¿no? ¿Quién lo ha estudiado más en los últimos 30 años? Te digo varios nombres: Wilber, Hawkins, Keegan, Lovejoy, Taylor de Chardin, o sea, muchos. El que creo que mejor lo ha estudiado y mejor lo explica, desde mi punto de vista, y otros, es Hawkins y Wilber. ¿Okay? David Hawkins y Ken Wilber. Ahora, para mi gusto, Ken Wilber hace una mejor explicación, un mejor desarrollo del desarrollo de la línea cognitiva, ¿vale? Sin embargo, Hawkins, en mi opinión, es más amplio en la discusión de los niveles de conciencia, David Hawkins, ¿no? Y ahí tienes varios libros que son importantísimos que lo conozcáis. El poder contra la fuerza, Truth versus Falsehood o Transcending the Levels of Consciousness, de Hawkins. Ahora, en el capítulo 3 de mi libro, te vas a encontrar una razonablemente buena explicación de los niveles de conciencia y cómo funcionan y cómo son y todo eso.
Lo que pasa, claro, que mi libro es un capítulo, porque mi libro trata de muchas cosas, y en el libro de Hawkins es el libro entero. Letting Go también habla de ello, pero no es tan específico sobre los niveles de conciencia como los tres primeros. Letting Go es un libro maravilloso, que os lo recomiendo a todos, pero es un libro que explica muy bien el soltar, el abandono. ¿Vale? Claro, al explicar eso, explica también los niveles de conciencia. Yo creo que para un nivel de alguien que no sea tan científico, sí, tener la mente tuya, el señor que está por allá, para mí se me hizo muy fácil generarlo. Pues. Gerardo, claro, por supuesto. Pero me has preguntado libros, ¿no? Sí. Claro. Gerardo ya sabemos todos que toca casi todo y todo fenomenal. Sí. Vamos a ver, el mejor cuerpo de información espiritual, como cuerpo de información, que yo he encontrado nunca, es el de Gerardo Smedley, ¿vale? Lo que pasa, que Gerardo Smedley, ¿vale? Y además, si quieres los audios o lo que sea, pues yo los tengo, ya te los daré mañana, ¿vale? ¿Y Ana María se acaba de...? Ana María se lo sabe muy bien y está dando cursos de... No, si Ana María está en la fundación. Sí, yo sé. Son cursos de la fundación. Sí, pero que va a dar uno, creo que... Sí. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque, ahora, ¿qué pasa? Que Gerardo Smedley toca tantas cosas, ¿vale? Hawkins, el nivel de conciencia es más profundo. Exacto, un nivel de conciencia 5 o 6. El nivel de conciencia 5 o 6 no se la Tierra. Exacto, ya es. Aquí solo hasta el 4. Eso ya es otro sitio. Nivel de conciencia 1 no, no, el nivel de conciencia 1 es lo que existía en la Tierra antes. Estaban los padres, los comían a los niños, estaban a las mujeres, tal. O sea, no sé nada. Ahora será 2, 3 y 4. Esto es largo de explicar. Es una conferencia sobre ello, el capítulo 3 del libro que lo explicará muy bien. Oye, disculpad, me están diciendo por aquí que son las 9 menos 20 que tengo que ir a cenar, pero gracias por todo.